Muy buenos días, Dios les bendiga nuevamente aquí en nuestro podcast, la Biblia en un año, día 85. Nuestro devocional se titula Dar limpia tu corazón. En cierta ocasión, la Madre Teresa concibió una entrevista a la revista Hola. Le preguntaron lo siguiente: ¿son los ricos los únicos que donan dinero? Ella respondió: no, incluso los más pobres de entre los pobres dan. El otro día, un mendigo muy pobre vino a mí y dijo: todos te dan algo y yo también quiero darte 20 paisas, lo cual es alrededor de 2 peniques. Pensé, ¿qué debo hacer? Si recibía el dinero, este hombre no tendría que comer, pero si no lo recibía, heriría mucho su dignidad. Por lo que tomé el dinero y él se puso muy contento, porque le había dado algo a la Madre Teresa de Calcuta para ayudar a los pobres. Dar limpia el corazón y te ayuda a estar más cerca de Dios. Es mucho lo que obtienes a cambio. La generosidad no es solo un rasgo de carácter agradable que la gente puede tener. Está en el mismo corazón de lo que en verdad consiste nuestra fe. C.S. Lewis definió al cristianismo como una forma de dar. En Jesús, Dios ha derramado su generosidad a tu favor. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y eres llamado a responder en fe y generosidad hacia los demás. Cada uno de los pasajes de hoy consiste en bendiciones y maldiciones. La clave para la bendición es la generosidad. Los justos dan con generosidad. Podemos encontrar en el Salmo que vamos a leer hoy, Salmo 37, capítulo 21. Como dije anteriormente, vamos a leer el Salmo 37, capítulo 21 en adelante. Los perversos piden dinero prestado y nunca pagan sus deudas. En cambio, los justos son solidarios y generosos con los demás. Los bendecidos por el Señor recibirán la tierra como herencia, pero los que Él maldicen serán destruidos. Cuando el Señor le agrada nuestra vida, nos guía para que no caigamos. Si tropezamos en el camino, no caeremos, porque el Señor estará allí para sostenernos e impulsarnos. He vivido muchos años y nunca he visto al justo desamparado, ni a sus hijos sin tener que comer. Los justos están siempre dispuestos a dar sin esperar nada a cambio, y sus hijos son una bendición. Así que eviten el mal y hagan el bien y siempre tendrán donde vivir. Eso es cierto porque el Señor ama la justicia y nunca abandona a su gente fiel. Ellos siempre estarán protegidos. En cambio, los hijos de los perversos serán expulsados de sus tierras. Los justos poseerán la tierra y habitarán en ella para siempre. La gente buena habla sabiamente y sus decisiones son siempre justas. Siempre llevan las enseñanzas de Dios en su corazón y nunca se apartan de ella. Hemos leído en la Biblia PDT, Palabra de Dios para todos. Según lo que leímos de este salmo, el título se llama Obra siempre con generosidad. Algunas personas son dadivosas y otras avaras. Según David, esta es una diferencia clave entre el justo y el malvado. El malvado pide prestado y no paga, pero el hombre bueno es compasivo y generoso. Los que el Señor bendicen heredarán la tierra. La generosidad no es un acto ocasional, es una forma de vivir. Los generosos prestan siempre con generosidad. El Señor se deleita con aquellos que viven así. Puede que enfrentes problemas y tropieces, pero no caerás. La promesa de Dios es bendecirte a ti y a tus hijos. En el mundo actual somos confrontados por muchas personas que mendigan pan. La imagen más amplia de este salmo es una visión de todo el pueblo de Dios practicando la generosidad mutua, dar y recibir.
Fueron quienes obedecieron a Dios en el dar generoso a los pobres, los que hallaron que sus propias necesidades quedaran satisfechas cuando las cosas empeoraron. Con ayuda financiera o de otras maneras, el resto de la comunidad los apoyaba en su necesidad. Hoy somos conscientes de la gran necesidad tanto a nivel local como en el plano global. La voluntad de Dios para su pueblo es que nos sostengamos unos a otros mediante el dar con generosidad. Vamos a estar orando. Señor, te doy gracias por las maravillosas promesas que haces a quienes dan de forma generosa. Ayúdame a que nunca deje de dar, sino que siempre procure ser alguien más generoso. Vamos a estar leyendo también Lucas capítulo 6, versículos del 12 al 36. En la Biblia PDT, Jesús elige a sus 12 apóstoles. En esos días Jesús se fue a un cerro a orar. Pasó toda la noche en oración con Dios. Al amanecer llamó a sus seguidores, eligió a 12 de ellos y los llamó apóstoles. Simón, a quien también llamó Pedro, Andrés, hermano de Simón, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Simón llamado el nacionalista, Judas, hijo de Santiago, Judas Iscariote, quien luego se convertiría en el traidor. Jesús enseña y sana a la gente. Jesús bajó con sus 12 discípulos y se detuvo en un llano. También estaban allí muchos de sus seguidores y una gran multitud de Jerusalén, de toda la región de Judea y de Tiro y de Sidón, ciudades de la costa. Habían venido a escucharlo y a que los sanara de sus enfermedades. También fueron sanados los que eran atormentados por espíritus malignos. Toda la gente quería tocarlo porque de él salía poder para sanar a todos. Jesús miró a sus seguidores y les dijo: afortunados ustedes los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Afortunados ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán completamente satisfechos. Afortunados ustedes que ahora lloran, porque luego no podrán contener su alegría. Cuando la gente los odie por ser seguidores del Hijo del Hombre, cuando los echen, los insulten y crean que sea malo hasta mencionar el nombre de ustedes, sepan que ustedes son afortunados ante los ojos de Dios. Cuando les pase esto, salten de alegría porque van a recibir una gran recompensa en los cielos. Así también fue como los antepasados de esta gente maltrataron a los profetas. Pero qué mal les irá a ustedes los ricos, porque ya se han dado la gran vida. Qué mal les irá a ustedes los que están satisfechos ahora, porque luego tendrán hambre. Qué mal les irá a ustedes los que ahora ríen, porque luego estarán tristes y llorarán. Pero qué mal les irá cuando todos hablen bien de ustedes, porque también los antepasados de esa gente hablaron bien de los falsos profetas. Amen a sus enemigos. Pero yo les digo a ustedes que me escuchan: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, oren por los que los maltratan. Si alguien te pega en una mejilla, ofrécele también la otra. Si alguien te quita la capa, deja que también tome tu camisa. A todo el que te pida algo, dáselo. Si alguien toma de ti lo que no es suyo, no le pidas que te lo devuelva. Traten a los demás como les gustaría que los trataran a ustedes. Si ustedes solamente aman a los que lo aman, ¿qué gracia tiene? Hasta los pecadores aman a aquellos que los aman. Si hacen el bien solo a aquellos que le hacen el bien, ¿qué gracia tiene? Hasta los pecadores son así. Si solo prestan para recibir algo a cambio, ¿qué gracia tiene? Hasta los pecadores se prestan unos a otros para recibir unos de otros. Más bien amen a sus enemigos y háganles el bien. Presten sin esperar nada a cambio. Así tendrán una gran recompensa y serán hijos de Dios, del Dios Altísimo. Porque Dios es bueno aun con los desagradecidos y perversos. Sea compasivo como su Padre es compasivo. Amén. Bueno, esta parte de la palabra que acabamos de leer aquí en Mateo tiene por título: muestra generosidad para con todos. Acuérdense que la primera parte se llamó obra siempre con generosidad.
Y esta segunda parte se llama muestra generosidad para con todos. Jesús se pasó la noche orando a Dios, se llenó de sabiduría para escoger a sus discípulos. También se llenó de poder para sanar a los enfermos, así que toda la gente procuraba tocarlo porque de él salía poder para sanarlos a todos. Jesús pone en contraste a quienes acumulaban para sí mismos, o sea, los ávaros, y con quienes son generosos de espíritu, o sea, los dadivosos. Hay un vacío en el modo de vida que implica volverse rico, estar bien alimentado, tener montones de risas superficiales y ganar una buena reputación. En última instancia, deja a la gente insatisfecha y hambrienta. El camino de la bendición es totalmente distinto. En la senda de la generosidad puede incluir pobreza, hambre, llanto, ser odiado, excluido, insultado y rechazado, pero es un camino de satisfacción. Quedarán satisfechos, dice el versículo 21, y vendrá gozo. Después reirán, ahí mismo en el versículo 21. Jesús nos llama a ser generosos con nuestros enemigos. Él dice, amen a sus enemigos. Si alguien te pega en una mejilla, ofrécele también la otra. Y si alguien te quita la capa, déjala que se lleve también tu camisa. Muestra generosidad para con todos. A cualquiera que te pida algo, dáselo. Esta es la actitud de generosidad, sin esperar nada a cambio. Como siempre, Jesús está únicamente llamándonos a imitar la generosidad de Dios. Ustedes, por el contrario, amen a sus enemigos, háganles bien y denles prestado sin esperar nada a cambio. Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y malvados. Sean compasivos, así como su Padre es compasivo. La generosidad hacia nuestros enemigos implica no solo perdonarlos, sino también bendecirlos. No deberías hablar mal de ellos, aun si piensas que se lo merecen. Ora por ellos, bendícelos y habla bien. Como señaló Nelson Mandela, el resentimiento es como ingerir veneno y esperar que éste aniquile a tus enemigos. En cambio, como Dios, sé generoso con todos. Ay, Dios mío, nos puso una dura tarea. Bueno, pero con el poder del Espíritu Santo lo haremos. Vamos a orar. Padre, ayúdame a amar a mis enemigos y a hacer bien a quienes me odian, a bendecir a quienes me maldicen y a orar por quienes me maltratan. Ayúdame a dar sin esperar nada a cambio y a hacer a los demás lo que me gustaría que hicieran también conmigo. Ayúdame a ser compasivo como tú lo eres. Amén. Vamos a estar leyendo también en Números capítulo 21 y Números capítulo 22. La serpiente de bronce. Los israelitas se fueron del monte Hor por el camino del Mar Rojo, dando un rodeo para no pasar por el territorio de Edom. En el camino la gente perdió la paciencia y empezó a hablar mal de Dios y de Moisés. ¿Por qué nos sacaste de Egipto para morir en el desierto? Aquí no hay pan ni agua. Ya nos cansamos de esta comida miserable. Entonces el Señor les envió serpientes venenosas que los mordieran e hicieron que murieran muchos israelitas. El pueblo se acercó a Moisés y le dijo: hemos pecado al hablar mal del Señor y de ti. Pídele al Señor que aparte las serpientes de nosotros. Entonces Moisés oró por el pueblo y el Señor le dijo a Moisés: haz una serpiente y ponla en el poste. Todo el que haya sido mordido y la mire se salvará. Entonces Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó en un poste. Así que cuando alguien sufría la mordedura de una serpiente, miraba a la serpiente de bronce y se salvaba. El viaje a Moab. Los israelitas continuaron su marcha y acamparon en Obot. Salieron de Obot y acamparon en Iji Abarim, al oriente del territorio de Moab. Luego se fueron de ahí y acamparon en el valle de Sereb, de donde salieron para acampar al otro lado del río Arnón.
que está en el desierto que se extiende desde el territorio de los amorreos. El río Arnón sirve de límite entre Moab y los amorreos. A eso hace referencia el libro de las guerras del Señor, donde dice: Banek en la región de Sufá, los arroyos del río Arnón, la orilla de los arroyos que llevan a la región de Ar y rodean la frontera de Moab. De ahí siguieron hasta ver el pozo donde el Señor le dijo a Moisés: reúne a la gente que yo le daré agua. En esa ocasión los israelitas cantaron esta canción: Pozo brota agua, cántenle al pozo, al que los jefes cavaron, al que los nobles del pueblo perforaron, con el cetro y con sus bastones. Luego marcharon del desierto hasta Matana. De Matana fueron a Nahaliel y de Nahaliel a Mobot. De Mobot fueron al valle que está en la región de Moab hasta la cumbre del monte Pisga, desde donde puede verse el desierto de Jesimón. Derrotas del rey Sihón. Los israelitas enviaron mensajeros a decirle al rey Sihón de los amorreos: déjenos pasar por sus territorios, no entraremos a sus campos ni sus viñedos, ni beberemos del agua de sus pozos. Atravesaremos su territorio marchando por el camino principal. Pero Sihón no dejó pasar a Israel por su territorio, sino que reunió a toda su gente y salió a enfrentar a los israelitas en el desierto. Al llegar a Yaasa los atacó, pero los israelitas lo derrotaron y se apoderaron de su territorio desde el río Arnón hasta el río Jaboc, o sea, hasta la frontera de los amonitas que estaba fortificada. Entonces Israel tomó posesión de todas estas ciudades de los amorreos, o sea, de Hesbón y sus pueblos de influencia, y comenzó a vivir en ellas. Hesbón era la ciudad del rey amorreo Sihón, quien había peleado contra el rey de Moab y se había apoderado de toda su tierra hasta el río Arnón. Es por esto que los cantantes dicen: vengan a Hesbón, reconstruyan y edifiquen la ciudad de Sihón. Es que un fuego comenzó en Hesbón y una llama salió de la ciudad de Sihón. El fuego destruyó a Ar de Moab y quemó las montañas que dominan el Ardón. Pobre de ti, Moab, estás acabado, pueblo del dios Quemos. Su dios hizo huir a sus hijos y a sus hijas las hizo prisioneras de Sihón, rey de los amorreos. Han muerto sus descendientes desde Hesbón a Dibón. Los hemos destruido, Nofa, que está cerca de Medeba. Entonces los israelitas se establecieron en la tierra de los amorreos. Moisés envió también espías a Jazer y los israelitas capturaron las ciudades vecinas y expulsaron de ahí a los amorreos. Luego los israelitas volvieron en dirección de Basán, pero entonces el rey Og de Basán salió con todo su ejército a enfrentarse con los israelitas en Edrei. Así que el Señor le dijo a Moisés: no le tengas miedo, porque yo te lo entregaré a él y a su ejército y a su territorio. Debes hacer con él lo mismo que hiciste con Sihón, el rey de los amorreos, que vivía en Hesbón. Entonces los israelitas mataron a Og, a sus hijos y a todo el ejército, hasta no dejar ninguno sobreviviente, y luego ocuparon su territorio. Vamos a estar leyendo también Números 22 en la PDT, Palabra de Dios para Todos. Balán y el rey de Moab. Los israelitas se pusieron en marcha y acamparon en la llanura de Moab, al otro lado del Jordán, frente a Jericó. Balad, hijo de Zippor, se dio cuenta de lo que Israel le había hecho a los amorreos. Así que los moabitas se llenaron de miedo y se angustiaron al ver que los israelitas eran muchos. Entonces los moabitas les dijeron a los ancianos líderes de Madián: esa multitud va a destruir todo a su paso, como cuando un toro acaba con el pasto de un potrero. Balad, hijo de Zippor, era el rey de Moab en ese tiempo. Él envió mensajeros a traer a Balán, hijo de Beor, que estaba en Petor, junto al río Éufrates, la tierra de sus parientes. Ellos le dijeron: mira, un pueblo que salió de Egipto se ha extendido por todo el país y está acampando aquí cerca. Ahora ven y maldice a esta gente por mí,
porque son más fuertes que yo. Tal vez yo sea capaz de atacarlos y los obligue a salir de la tierra. Sé que el que tú bendices queda bendito y el que tú maldices queda maldito. Los ancianos líderes de Moab y los ancianos líderes de Madián se fueron a darle el mensaje a Balán. Ellos iban dinero en mano para pagar las maldiciones. Balán les dijo: quédense aquí esta noche y yo les contestaré lo que el Señor me diga. Entonces los jefes de Moab permanecieron con Balán, permanecieron con Balán. Dios vino a Balán en un sueño y le preguntó: ¿quiénes son esos hombres que se alojan contigo? Balán le contestó: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, los envió con este mensaje: mira, un pueblo que salió de Egipto se ha extendido por todo el país. Ven y maldice a esta gente por mí. Tal vez yo sea capaz de atacarlos y los obligue a salir de la tierra. Entonces Dios le dijo a Balán: no vayas con ellos ni digas ninguna maldición contra los israelitas, porque es un pueblo bendito. Balán se levantó por la mañana y les dijo a los jefes de Balac: vuelve a su tierra porque el Señor no me permite ir con ustedes. Los jefes de Moab se levantaron y volvieron a Balac y le dijeron: Balac no quiso venir con nosotros. Balac envió otros jefes en mayor número y más importantes que el primer grupo, que fueron a Balán y le dijeron: esto es lo que Balac, hijo de Zippor, dice: no dejes que nada te impida venir aquí, yo te recompensaré muy bien y haré todo lo que me pidas, pero te ruego que vengas a maldecir por mí a ese pueblo. Entonces Balán les respondió: aunque Balac me diera su casa llena de oro y plata, no podría hacer nada grande ni pequeño que fuera en contra del mandato del Señor mi Dios. Entonces, por favor, quédense aquí esta noche como hicieron los otros y déjenme averiguar qué más podría decir el Señor. Esa noche Dios se le presentó a Balán en un sueño y le dijo: ya que estos hombres han venido por ti, levántate y acompáñalos, pero harás solo lo que yo te ordene. Acordémonos que el primer punto es: obra siempre con generosidad. El segundo punto es: muestra generosidad para todos. Y ahora el tercer punto que vamos a ver aquí en lo que acabamos de leer de Números 21 y Números 22 es: muestra generosidad como Dios. De nuevo en este pasaje vemos el tema de las bendiciones y las maldiciones y el contraste entre ser dadivoso y avaro. Vemos la generosidad continua de Dios hacia su pueblo. Su vida no era sencilla. Si has sido cristiano por cierto tiempo, probablemente hayas experimentado épocas como estas. Pasaron a través del desierto, el valle y el yermo. Eso lo podemos ver en el capítulo 21, versículos 18 al 20. Esto podría verse como una imagen de las pruebas de la vida: zonas secas, puntos bajos e infructuosos aparentemente, pero Dios ofrece agua. Versículo 16. Jesús dijo: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial que brote vida eterna. Eso lo dijo en Juan capítulo 4, versículo del 13 al 14 a la mujer samaritana. En contraste, Sihón no era un dadivoso, era un malo, pero Sihón no dejó que los israelitas pasaran por sus dominios. Números 21, 23. Balán también era un avaro, estaba detrás del dinero que obtenía de sus conjuros. Capítulo 22, versículo 7. En el Nuevo Testamento se le condena por lo que le encantaba el salario de la injusticia. Segunda de Pedro lo podemos ver, sería muy importante que usted pudiera leerlo. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 15. El error de Balán fue desviarse para ganar dinero. Eso también lo podemos encontrar en Judas capítulo 1 versículo 11.
Sería importante que hicieras un pare aquí y pudieras leer estos versículos que acabamos de decir. Los israelitas mismos murmuraron contra Dios y contra Moisés. Números 21, versículos del 4 al 5. Pese a todo lo que Dios había hecho por ellos, no estaban satisfechos y se rebelaron en su contra. Su rebelión no podía pasarse por alto y así Dios inicialmente envió juicio sobre el pueblo de Israel. El plan principal de Dios no obstante era redimir y bendecir a su pueblo restaurando su relación con él. Confesaron su pecado y el Señor dijo a Moisés: hace una serpiente y ponla en un asta. Todos los que sean mordidos y miren vivirán. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en el asta. Los que eran mordidos miraban a la serpiente de bronce y vivían. Al hablar de este incidente en el desierto, Jesús dijo: como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Juan 3, capítulo 14 y 15. Jesús se refiere desde luego a su muerte en la cruz. Dios en su generosidad provee el sacrificio que te permite conocer el perdón. La serpiente levantada en los días de Moisés trajo vida física a quienes miraban hacia allí en fe. El Cristo crucificado y levantado ofrece vida eterna a todo aquel que mire con fe y crea en él. No puedes ganarte el perdón. La vida eterna es un don gratuito, pero aún así tienes que escoger aceptar dicho don. Creer es un acto de la voluntad que acepta el don gratuito de Dios. Charles Haddon Spurgeon fue uno de los oradores más grandes e influentes. Descubrió su propia conversión, la cual se produjo cuando, siendo adolescente, escuchó a un orador decir: joven, mira a Jesucristo, míralo, míralo, míralo. No tienes otra cosa que hacer sino mirar y vivir. Como cuando la serpiente ardiente fue levantada, la gente solo miraba y era sanada. Así conmigo. Cuando oí esa palabra, mira, qué cautivante palabra me pareció esta a mí. Oh, yo miré hasta que casi pude tener salido los ojos y podía haber victoriado en ese instante y cantado con los más entusiastas de ellos de la preciosa sangre de Cristo y de la simple fe que mira solo a Él. Esta es la generosidad de Dios. Tu llamado a practicar la generosidad brota de la generosidad de Dios hacia ti. Como escribe el apóstol Pablo, gracias a Dios por su don inefable. Eso lo podemos encontrar en el segundo libro de Corintios, capítulo 9, versículo 15. Vamos a orar. Dios, gracias por tu generosidad al ofrecerme una vida de regreso hacia ti. Ayúdame a buscarte de forma cotidiana para recibir perdón. Ayúdame a beber en la profundidad de tu agua de vida que me sustenta. Y gracias sean dadas a Dios por su don inefable. Amén. La pastora Pipa añade. Números 21, versículo 4 y números 22, versículo 20. La vida para el pueblo de Dios no parecía demasiado fácil, sino daba la sensación de que pasarían sus días divirtiéndose mientras jugaban tomando el sol. Habían dificultades por todos lados, hambre y sed, vecinos agresivos y ahora serpientes que no son precisamente mi animal favorito. Como dijo Mark Twain, en cierta ocasión, la vida es una maldita cosa tras otra. Parece que Dios no elimina las dificultades, sino que nos ayuda durante las mismas a que las superemos. Así es. Debemos estar pegados de la mano del Señor. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Él nos da la fortaleza para vencer cualquier dificultad. Acordémonos que la Biblia fue escrita por el pastor Nicky y la pastora Pipa Gumbel de la iglesia HTV en Londres, y la voz que dio vida a este devocional fue la voz de Angélica Rojas.